Artículo 9 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 9 del Código Fiscal de la Federación regula la figura de la residencia fiscal, un concepto necesario y básico para entender posteriormente quiénes son los sujetos obligados a pagar el impuesto sobre la renta en México. Debemos de tener en cuenta que en México el impuesto sobre la renta, que es el principal impuesto directo, no se paga o no se causa con base en criterios de nacionalidad, es decir, no importa si somos mexicanos o no. El criterio o la condición determinante es la residencia fiscal. Luego entonces es el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación el que nos establece en qué supuestos las personas físicas, por un lado, se consideran residentes fiscales en México y en qué otros supuestos las personas morales adquieren esta característica. Comencemos por las personas físicas. El artículo 9 en su fracción primera del Código Fiscal de la Federación nos dice que se consideran residentes fiscales en México las personas físicas, uno, que tengan establecida su casa habitación en México. No importa la nacionalidad de las personas, simplemente dice quienes tengan establecida su casa habitación en México y sean personas físicas, luego entonces serán residentes fiscales en México. Asimismo, nos señala que quienes sean trabajadores del Estado mexicano en el extranjero, no importa que tengan su centro de intereses vitales fuera del país y sean personas físicas, también se consideran residentes fiscales en México. Nos regresamos al primer supuesto o primera hipótesis que se produce cuando yo tengo casa habitación en el país. ¿Qué sucede en el supuesto de que yo tenga casa habitación en México y casa habitación en otro estado o en otro país del mundo? Pues bien, aquí tenemos que desentrañar un concepto secundario que se denomina centro de intereses vitales. Cuando yo tengo casa habitación en México y en Estados Unidos, tengo que ubicar en cuál de los dos países está mi centro de intereses vitales. Y el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación nos señala con claridad cuándo debo entender que el centro de intereses vitales está en México. Dicha porción normativa nos dice que, entre otros supuestos, se considera que mi centro de intereses vitales está en México cuando más del 50% de mis ingresos los obtengo en el país. Es decir, si yo obtengo ingresos en Estados Unidos y en México, y en ambos países tengo casa habitación, pero en México obtengo el 55% de mis ingresos, luego entonces calificaré para ser residente fiscal en México. Otro de los supuestos nos dice que, sin importar en dónde obtenga yo más ingresos, si tengo casa habitación en dos países diferentes, pero realizo como persona física actividades profesionales y aquí en México tengo mi oficina principal, entonces calificaré para ser residente fiscal en México. Ejemplificándolo, tengo casa habitación en México y en Guatemala, pero presto servicios profesionales independientes. Imaginemos servicios de abogacía o asesoría legal. Y aunque en Guatemala obtengo el 90% de mis ingresos, porque allá tengo a la mayoría de mis clientes, es en México donde está mi oficina principal. Por tanto, calificaré para ser residente fiscal en México. ¿Cuál es la importancia de todos estos conceptos o supuestos relacionados con la residencia fiscal? Que cuando estudiemos el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, veremos que si soy residente fiscal en México, estoy obligado a pagar ISR en México respecto de todos mis ingresos, independientemente del país del que procedan. Entonces, no importa si en México gano 1 millón y en Guatemala gano 9 millones. Por los 10 millones yo estoy obligado a pagar ISR en México. Por otra parte, hablando de personas morales, nos dice el artículo 9, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación,
que en este supuesto serán residentes fiscales en México aquellas personas morales que tengan en México su administración principal o sede de dirección efectiva. Luego entonces, no por el hecho de que una persona moral, ya sea sociedad anónima, sociedad civil, entre otros tipos sociales, se haya constituido conforme a las leyes mexicanas, por ese solo hecho tiene la residencia fiscal en México, ya que pudiese darse el caso de que la empresa se constituyó en México, pero tiene la administración principal del negocio en otro país, caso en el cual no necesariamente calificaría para ser residente fiscal en México. En conclusión, la residencia fiscal para las personas físicas se da por el lugar donde tengo mi casa habitación. Si solo tengo casa habitación en México, no hay más que analizar, soy residente fiscal en México. Pero si tengo la casa habitación en México y en otro país, entonces debo de desentrañar dónde está mi centro de intereses vitales, ya sea donde obtenga más ingresos o donde tenga la oficina principal de mis actividades profesionales. Y tratándose de personas morales, simple y sencillamente, el criterio determinante para mi residencia fiscal es donde tengo la administración principal del negocio o la sede de dirección efectiva. Nos vemos en el siguiente video.